Pues vamos a empezar sin más prolegómenos con la última de las intervenciones que va a analizar los problemas de la tramitación parlamentaria de los distintos textos y el análisis de los argumentos a emplear desde la perspectiva del derecho constitucional y desde la perspectiva del derecho de la Unión en relación a todas estas figuras. Por eso el panel es seguramente el más nutrido de todos. Van a intervenir Lidia García Fernández, que es letrada de las Cortes Generales y que escribió el papel fundamental a este respecto. Va a intervenir también José Manuel Ortiz, que hizo la ponencia desde la perspectiva del derecho constitucional, de los principios constitucionales, y Fernando de Vicente, que se encargó, tú hiciste la perspectiva de la Unión Europea, pero de grandes fortunas. De grandes fortunas. Con lo cual, poco más voy a poder decir que lo que han dicho los compañeros. Pero no te preocupes. Tenemos amplia experiencia en que cuando llegamos al asunto del análisis de la perspectiva del derecho constitucional y derecho de la Unión, con carácter previo ya se han dicho una cantidad de cosas que hacen que sea absolutamente inevitable que exista un cierto solapamiento. Pero tenemos voces nuevas porque no participaron en el trabajo y sin embargo tienen criterio. Violeta Ruiz Almendral, a quien ya conocéis, y José María Után de San Juan, que es letrado. Ella fue exletrada, ahora es profesora, modesta profesora en la modesta Universidad Carlos III, donde compartimos modestas instalaciones y modestos estudiantes, y José María Utande, que sigue siendo letrado en activo del Tribunal Constitucional y al que todos conocéis por su vida pasada en el ámbito de la hacienda pública. Vamos a empezar sin más, de manera que, Lidia, si quieres empezar tú. ¿Empiezo yo? Vale, bueno. Pues muchas gracias y con tu permiso procedo. Lo primero, por supuesto, dar las gracias a la Fundación y a ti y a Giner por haberme invitado a participar, pues tanto en la publicación como en estas sesiones que estamos ahora desarrollando. Bueno, mi participación, como dice él, bueno, pues se debe a que, bueno, soy letrada de las Cortes y entonces me supone unos conocimientos del derecho parlamentario y en especial del procedimiento legislativo. Y ese procedimiento legislativo que en concreto cuando se tramitó esta ley 38 de 2022 pues parece que digamos no fue respetado como debiera de haberlo serlo desde mi punto de vista, y con todos mis respetos, por supuesto, pues al legislador y al Tribunal Constitucional que lo convalidó. Las razones por las que yo creo que no hubo un respeto a las normas del procedimiento es porque el procedimiento es ante todo una garantía, y es una garantía de un valor superior del ordenamiento jurídico como es el pluralismo político. El Tribunal Constitucional en los años 80 para resolver ciertas cuestiones semejantes, no exactamente parlamentarias, pero sí en corporaciones municipales, cuando encontraba pues alguna laguna, pues apelaba al pluralismo político. O sea, al final a lo que tenemos que ir es a qué es el Parlamento. El Parlamento es un órgano colegiado, todos sus miembros son iguales en derechos, pero es una operación, la suma de votos, la que decide el contenido. Pero hay unos derechos previos, hay unos derechos a opinar, a presentar modificación a lo que se está debatiendo, a intentar convencer a los demás, ¿no? Eso que decía Violeta, dice que sea lo que sea, pero que haya debate. Exacto. El procedimiento lo que garantiza es que haya debate y que cualquiera que sea el número de diputados o de senadores que tenga una fuerza parlamentaria, pero que tenga derecho a
a ser oído y a presentar sus propias propuestas, ¿no? Eso es así. El Tribunal Constitucional, bueno, pues desde mi punto de vista, en estas sentencias de 2023, pues obvió, ¿no?, ese valor del pluralismo político. Por otro lado, el procedimiento, a ver, estoy un poco en plano de filosofía política, los letrados a veces tendemos a hacer estas cosas, pero es que, o sea, para entender la realidad, yo creo que hay que, y para resolver cuestiones que no están expresamente reguladas, pues hombre, uno se tiene que elevar, ¿no?, a los valores. Es el tema de el cumplimiento por parte de los poderes públicos de las normas que ellos dan. Es lo que se llama la legitimidad de ejercicio. Vivimos en un Estado democrático, nuestros parlamentarios tienen una legitimidad de origen porque les votamos, pero para mantener la legitimidad, para que nos puedan poner impuestos, que es de lo que aquí estamos tratando, pues tienen que respetar las normas que ellos mismos se dan y tener esa legitimidad de ejercicio. Si no se cumple eso, pues esa legitimidad de origen se mantiene, pero la de ejercicio, bueno, pues parece que se tambalea. Dicho esto, existe desde hace unos años, pocos, no muchos, una especie de cuesta abajo, en la que como cada vez se da un pasito más, hasta que, bueno, pues vamos a acabar en un caos completo. Yo lo vivo con colegas que están en las comisiones. Yo tengo la comisión mixta del Tribunal de Cuentas asignada, entonces yo tuve educación hace muchos años y ahí sí tramitaba proyectos de ley, pero con una cierta tranquilidad. Yo ahora mismo, bueno, pues claro, te cuentan que es que, bueno, aquello uno ya no sabe por dónde se anda porque no se da ese tiempo al debate y además se hace de una manera que parece que es consciente, ¿no?, que es eliminarlo, como ocurrió desde mi punto de vista con esta norma. Esta norma, por sintetizar, tiene dos problemas desde un punto de vista procedimental, que es el tema de la presentación a través de proposición de ley y no de proyecto de ley, y luego tiene el tema de la homogeneidad de la famosa enmienda del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. Respecto del primer aspecto, en los estados sociales en los que vivimos, el Ejecutivo es el que, con el Gobierno a la cabeza, dirige, administra y muchas veces necesita, bueno, pues que el Parlamento le dé forma de ley a esa decisión. Pero precisamente por eso tenemos admitido que es de los gobiernos de donde nace fundamentalmente el 90 y tantos % de la iniciativa legislativa. Mucho más, bueno, exclusiva en materia presupuestaria y en materia tributaria, pues hombre, parece que es el que más, un gobierno con una administración tras de sí, pues parece que es el que, digamos, está más formado para hacerlo. ¿Por qué entonces aparece una proposición de ley que regula estas materias? Pues básicamente porque a través de la proposición de ley pues no hay que pedir una serie de informes que, si es proyecto de ley, pues sí que tienen que acompañar. La Constitución lo exige para los proyectos de ley, antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. Y el Tribunal Constitucional dijo, ¿cuáles son los antecedentes necesarios? Pues los que digan las leyes y los que las cámaras soliciten. Vamos a las proposiciones de ley. El Reglamento del Congreso, artículo 124, dice exactamente lo mismo que la Constitución. Exposición de motivos, las proposiciones de ley y antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. Sin embargo, aquí no tenemos ninguna regulación. No hay una norma ni de desarrollo reglamentario ni de resolución presidencial que diga cuáles son entonces los antecedentes necesarios. Durante mucho tiempo, desde la aplicación de la Constitución del 78, esto no ha planteado ningún problema, pero por la vía de los hechos simplemente, que ahora es la que ha cambiado la vía de los hechos.
Las proposiciones de ley pues eran o bien testimoniales, hay cientos de proposiciones de ley que se presentan, o bien testimoniales de la oposición sabiendo que no lo van a aprobar, o bien otras que hay un consenso y se sabe que se van a aprobar, o a veces cuestiones muy simples. Bueno, para eso están las proposiciones de ley. ¿Qué ocurría? Que los grupos parlamentarios las presentaban sin antecedentes, poniendo como antecedentes 2 líneas, que no eran antecedentes ni nada, y la mesa de la Cámara lo admitía así, pues hombre, pues porque digamos que como se pusiera a exigir iba a meter un problema pues donde no lo había. Pues mejor que pasen así y ya está. Incluso cuando hay precedentes, en el año 96 el Grupo Parlamentario Vasco presentó para que veamos que es una cuestión de cómo han cambiado los hechos. En el año 96 el Grupo Parlamentario Vasco presentó una proposición de ley que tocaba el Código Penal. ¿Qué hizo la mesa de la Cámara inmediatamente? Solicitar informe al Consejo General del Poder Judicial. Se suspendió la tramitación del procedimiento. Año 2000, la ley que regula los derechos de los extranjeros. Se aprobó sin informe y el Consejo General del Poder Judicial protestó y dijo: aquí habéis aprobado una ley sin mi informe. Se modificó la ley, se presentó otra posición para modificarla. Luego los precedentes nos dicen, vale, bien, que hay cientos o miles que no se solicitan antecedentes, pero que cuando las cosas son de comer, por así decimos, que sí que eso se solicita. Y llegamos a esta proposición de ley que no era, recientemente, bueno, pues había pasado más, había ya jurisprudencia sobre el Tribunal Constitucional, ya nos había dicho en junio, creo que en junio del año anterior, que los antecedentes de las proposiciones de ley no son los de los proyectos de ley, es decir, ya lo sabíamos y se presentó sabiendo esa doctrina. Pero claro, es que han cambiado los hechos, Es decir, el sistema había funcionado así ante unos hechos, pero es que ahora tenemos otros. Es que ahora se están presentando cuestiones muy importantes. Ahora mismo el tema de la cesión de competencias, bueno, de delegación, no cesión, de la delegación de competencias a Cataluña para el tema de expulsión de los extranjeros, es que se ha presentado también por proposición de ley. Es que es un tema que afecta a la soberanía del Estado. Es decir, esto ya se ha convertido en un problema realmente. Y claro, los problemas hay que darle solución. Una cosa es que mientras funcionaban las proposiciones de ley así, bueno, y no había problema, pues bueno, pues vamos a tirar así. Pero cuando tienes el problema, pues alguien tendrá que ponerle solución. Soluciones, pues la mesa de la Cámara podría, como órgano institucional, pues hombre, dar otra interpretación. El propio Tribunal Constitucional podría haber haber dicho, hombre, hasta ahora valía, pero vamos, pues un poco esto que estoy contando, ¿no? Pero bueno, en esas estamos. Dice cosas además que el Tribunal Constitucional en esta sentencia, de verdad, y que con todo respeto al supremo intérprete de la Constitución, pero que no son verdad, o sea, que no solucionan el problema. Dice, no, es que lo puede solicitar la Cámara, pero vamos a ver, pero si quien gobierna es un conjunto de partidos, que además son quien firman esa proposición de ley, que además la mayoría está en la mesa y que además la mayoría está en la comisión que tiene que solicitar eso, pues es que no tenemos el problema resuelto diciendo que sea lo que diga la mayoría de la comisión. Por otro lado, tenemos, no, es que los diputados pueden solicitar informes. No es verdad, los diputados pueden solicitar informes elaborados, documentación elaborada, datos que estén, pero no pueden solicitarle al Consejo de Estado que le haga un informe. Eso no tiene capacidad un diputado. Si existe el informe, tiene capacidad para pedírselo, pero si no existe, no. Entonces, bueno, esta es uno de los problemas en que se vio
que se vio esta ley, este inicio que tuvo desde el punto de vista del procedimiento. Yo allí, bueno, pues muchos entendemos que esto puede ser un fraude de ley, pero que en todo caso, con independencia de las calificaciones, que es un problema que debería de resolverse, que yo creo que para eso estamos todos, ¿no? Que para colaborar en la resolución. En cuanto al otro tema, el tema de la enmienda famosa por la que se metió el impuesto sobre las grandes fortunas, pues bueno, aquí el Tribunal Constitucional sí que, bueno, ha hecho, yo creo que ha fundamentado bastante poco su sentencia, y además ha jugado un poco, bueno, pues con argumentos y con sentencias anteriores que yo, a mi juicio, pues no era como decía, ¿no? Por ejemplo, o sea, el tribunal había ido diciendo una serie de cosas sobre el tema de la homogeneidad. En 2011 se sentó una doctrina bastante clara, una doctrina muy rígida además, que decía, a partir del debate de totalidad es que no se puede modificar el objeto, porque es que con el debate de totalidad de un proyecto de ley o con la toma en consideración de una proposición de ley, la Cámara vota si quiere tramitar eso o no lo quiere tramitar. Y luego ya vamos a ir a lo pequeñito. Pero es la Cámara la que decide lo que tramita. Con una enmienda a la totalidad, si no se aprueba la enmienda a la totalidad, la Cámara lo que está diciendo es que quiere tramitar el proyecto, ¿no? Y con la toma en consideración lo que quiere decir es que quiere tramitar el proyecto. Luego, decía, el tribunal dijo en 2011, a partir del debate de totalidad no se puede modificar el objeto del proyecto, porque es que entonces no estás dando oportunidad a la Cámara entera a que vote sobre si quiere o no quiere tramitar esto. Y luego ya se metía además en las enmiendas al articulado, pues la coherencia con eso, pero digamos, lo importante era eso, ¿no? El que quitarle a la Cámara esa facultad de decidir. Esa doctrina tiene una modificación con el tema de las leyes de contenido heterogéneo. Entonces ahí, bueno, pues entonces ya habla de esa conexión, de todo esto, que bueno, pues tiene una lógica, o sea, es un argumento de mi punto de vista, pues que sí. Lo que pasa es que, claro, hasta donde un texto es, una ley tiene un contenido heterogéneo o no lo tiene heterogéneo. Algunas están muy claras, los acompañamientos están muy claros, pero claro, ¿hasta dónde va eso? Y luego, concretamente, cuando modificó eso y se refirió al contenido, en concreto, en relación con una pequeña tasa que se ponía, decía, hombre, esto es una ley de contenido heterogéneo. Meter esta pequeña tasa que no afecta de una manera grave al patrimonio de los ciudadanos, pues hombre, en una ley de contenido heterogéneo se puede. Claro, es que ahora, primero, ¿teníamos una ley de contenido heterogéneo? Pues hombre, yo creo que fue la propia enmienda la que la hizo heterogénea. Segundo, meter un impuesto sobre las grandes fortunas ¿es algo que no afecta gravemente? Claro que afecta gravemente. Entonces, ahí yo creo, bueno, pues que el Tribunal Constitucional eso lo ha olvidado. El término de comparación con aquella tasa no lo pone ahí, ¿no? Y entonces cuando te lees la sentencia, claro, es que ustedes dijeron esto por esto. Bien, es verdad que las mayorías del tribunal son otras, y bien, es verdad que todos los órganos pues pueden cambiar sus criterios, pero los tiene que motivar el cambio. Y yo lo que veo aquí es una escasa motivación del cambio de criterio, de tal manera que a día de hoy pues es que casi podemos decir que ya casi no es exigible, ¿no? la homogeneidad. En concreto, ¿qué pasó con esta enmienda que se metió? Que yo creo que es por donde debería haber empezado el Tribunal Constitucional, o sea, porque al final, vamos a ver, el derecho está regulando hechos, ¿no? Y bueno, no nos tenemos que quedar allí en los cielos y en las palabras, ¿no? Si uno ve los diarios de sesiones de esta ley, no hay un solo debate sobre ningún elemento
del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. Si alguien lo ve, que me lo diga. Es verdad. ¿Por qué? Pues porque se presentó el último día, al día siguiente era la ponencia aceptó, y claro, cuando tú aceptas una enmienda, ya está metida en el texto. El procedimiento de lo que se trata es de defender, de convencer sobre lo que todavía no te han aceptado. Entonces, más allá de referencias a pasó esto, qué horror, todo, más allá de esas referencias de mera protesta, testimoniales, pero cuando dices, bueno, vamos a ver, o sea, la interpretación auténtica del legislador para quienes aplican el derecho, es que no está, es que no se debatió ese impuesto. Y para mí eso es lo más grave de todo, y creo que es lo que el Tribunal Constitucional, por donde debería de haber empezado, ¿no? Por el efecto que tuvo aquella norma. Bien, por terminar, porque bueno, se está haciendo tarde y no quiero, vamos a la ley 7 de 2024. Es curioso lo que pasó en esta ley cuando se tramitó, cuando se suspendió aquella comisión. Pues es un poco más de lo mismo, ¿no? Es como que se ha descubierto que no pasa nada, porque en el fondo no pasa nada, y entonces pues ya cada vez un poquito más. Esto fue pues un auténtico caos. El reglamento del Congreso muy claramente lo dice en el artículo 80 del reglamento: no se puede interrumpir una votación y no pueden entrar y salir diputados mientras hay una votación. Está así dicho en el reglamento. En el pleno de la Cámara es una norma que se cumple, tengo que decir que se cumple, por lo menos yo ahora ya no estoy en el pleno, pero yo siempre he visto, es más, se ponen unos sugieres en la puerta, se cierran las puertas y aquello se cumple. En las comisiones, pues ahí pues estás contando los votos y de repente dices, a ver, si tenía 34 presentes y ahora tengo 35, ¿no? Y es que se ha metido uno, y bueno, pues es verdad que se actúa de una manera flexible, pero hasta que llega el problema. Esto no es de recibo, que se suspenda, pero ni un minuto. O sea, mientras está votando, no se puede suspender una comisión. La suspensión se hace normalmente antes de empezar a votar, pero no en medio de la votación. Bueno, tú eres diputado y no, pues lo sabes, o sea, es que es una regla muy básica. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Pues no pasa nada. Otra cuestión. Este impuesto que se aprobó es curioso, pero pasó una cosa rara ahí, ¿no? Si uno se ve el dictamen el diario de sesiones del día de la comisión, pues hay un debate en el que se rechaza, se presenta la transaccional a la enmienda 108 que contiene el impuesto. Y entonces, bueno, primero hay un empate, entonces se dirime por voto ponderado y queda rechazada la transaccional. Y entonces empieza un debate sobre si entonces vamos a votar la 108 y le preguntan al letrado, cosa extraña que nosotros normalmente no salimos en el diario de sesiones, pero bueno, como esto ya está como está, pues entonces se ve el letrado y se dice, claro, y el letrado lo que dice es, sí, claro que se puede votar la 108, vamos a votar la 108. Dice, y hay un par de momentos que dice, lo que no se puede es mantener para pleno la transaccional. Hombre, claro, es que las transaccionales de comisión hasta ahora morían en comisión. Tú la presentas, es un acuerdo, tú lo sabes, eres diputado, y no sale la transaccional, pues oye, no ha salido y vamos a pleno. El escrito de mantenimiento de enmiendas contiene las enmiendas que se presentaron en su día, porque una transaccional es para, en ese momento, adoptar el acuerdo. Y resulta que apareció esa enmienda en el pleno. Y dices, enmienda transaccional de la comisión, y se vota en el pleno. ¿Y esto cómo es? Y entonces vas... otra redacción. No, bueno, te quiero decir, pero dices, vamos a ver, ¿y cómo? Entonces vas al diario de sesiones y ves, efectivamente, el letrado les ha dicho, no. ¿Qué pasó? Bueno, pues se votó en el pleno una transaccional de comisión. ¿Por qué? Pues hombre, todo tiene su truco. Pues porque si eso no se considera vivo y presentan la misma transaccional en pleno, cualquier diputado se puede levantar en el pleno y decir, eso no se puede votar.
porque las transaccionales de comisión y de pleno llevan un régimen distinto. Entonces tú en pleno, si hay una presentación de una transaccional, cualquier diputado se levanta y dice, eso no se puede votar, porque lo digo yo. Y es así. Entonces, ahí también hay una cosa muy rara que dices, como que una transaccional que fue rechazada en comisión se vota en el pleno. Bueno, pues otra cosa extraña, ¿eh? Un poco para que veáis un poco, o sea, esto ya empieza a ser un poco caótico, ¿no? Porque, claro, entonces como tengo esta regla que por aquí me corta, pues entonces vengo por aquí. Y, o sea, al final de todo esto dices, bueno, ¿y cómo defenderse de todo esto, no? Bueno, pues la defensa la tiene que hacer, yo creo que la tiene, tú ya no eres diputado, pero es que, mira, hace un momento me han dicho, claro, es que fulanito no estuvo ahí. Es que la oposición parece que no, los letrados tenemos que ser los defensores de no, o sea, quienes se tienen que defender, tú informas. Aquí este hombre informó bien, me imagino que lo de las 4 horas, claro, ¿el qué va a hacer? O sea, no puede hacer nada. No es porque sea porro defender a un colega, ¿no? Pero es una situación, bueno, pues de hecho, pues te suspenden y aparecen a las 4 horas, pues bueno, pues ellos mismos, ¿no? Él informó correctamente. Hombre, pues la oposición, todos los grupos se tienen que aprender a defender, yo creo también, ¿no? Esto de esta enmienda que se ha votado en pleno, esto se tenía que haber presentado una transaccional en pleno. Y ahí, pues quien fuera, que hubiera dicho no se vota y no había salido el impuesto. O sea, no tendríamos el impuesto hoy, ¿no? Luego, la trascendencia de esto es enorme, porque depende de que haya impuesto o no haya impuesto. O sea, aquí ya no estamos interpretando la homogeneidad de la enmienda, que puede ser un concepto que no sé qué. Pues yo no veo que nadie haya reaccionado, ¿no? Que haya dicho, ¿y esto? Si me permites un segundo. Recientemente, hace unos días, hubo unas enmiendas del Senado, las vetó, después de haber vetado la enmienda en la que procedían, las vetó el Gobierno, y el propio letrado mayor del Congreso dijo que ese veto no era correcto, no era conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, y sin embargo el veto se practicó y eso no se votó en el Congreso de los Diputados. O sea, así estamos. No, pero a ver, perdóname, pero ahí es otra cuestión distinta. Es que el Senado, desde mi punto de vista, ahí no había veto ninguno, desde mi punto de vista, porque el Senado entendió que el veto es una votación en contra por mayoría absoluta, y eso no lo dice el reglamento del Senado. Bueno, pero lo que quiero decir es que ya nos hemos encontrado, es decir, cuando llegó el mensaje motivado, eso no se votó pero porque, a ver, yo desde mi punto de vista, eso no había que votarlo, ¿eh? Bueno. Y han presentado un conflicto y yo creo que van a tener la unanimidad, van a conseguir la unanimidad del Constitucional, porque es que no había un veto. Es que, o sea, hay un principio en derecho parlamentario que es que tiene que haber una iniciativa siempre para tramitar, y es que nunca existió un veto planteado por ningún grupo parlamentario. Simplemente... No, pero quiero decir que yo cuando era diputado no se me ocurría no hacerle caso al letrado. O sea, y ahora mismo no se me ha ocurrido, es decir, por pura seguridad personal. Es decir, yo no entiendo derecho parlamentario y hago lo que me dice el letrado. Bueno, pues ahora ya no se me ocurre. Dejándolo ahí. Bueno, yo por mi experiencia depende. Bueno, pues te hacen casos, depende de lo que se esté jugando, ¿no? Ya está. Bueno, termino que si no, no nos da tiempo a todos. Gracias, Lidia. Seguimos con el orden de las exposiciones. Bien, tal y como nos hemos distribuido las exposiciones, ahora sería cuestión de analizar los vicios de constitucionalidad de los gravámenes temporales y del impuesto de las grandes fortunas, y también los posibles problemas de adecuación al derecho de la Unión Europea. Por ser un servidor quien redactó la parte de los vicios de inconstitucionalidad, yo voy a iniciar la exposición centrando exclusivamente en los gravámenes temporales, y luego le voy a pasar la palabra a Fernando para que aborde los mismos problemas en el campo del gravamen patrimonial, lo poco que nos ha dejado el Constitucional. Entonces, esta parte la pueden ver ustedes en los capítulos 9 y 10. El capítulo 9, los vicios de constitucionalidad, y el 10, los problemas de adecuación al derecho de la Unión Europea. Entonces, entrando en los vicios de constitucionalidad, si leen el capítulo 9, verán que el enfoque que hacemos es doble. Por una parte, asumimos como premisa de trabajo
que los gravámenes temporales participan de la naturaleza de los ingresos de naturaleza tributaria, teniendo en cuenta la configuración estructural que la Ley 38/2022 le da a los gravámenes temporales. Y bajo ese prisma, pues analizamos si se cumplen por parte de estos gravámenes impuestos todos los principios exigibles a los ingresos de naturaleza tributaria en el artículo 31 de la Constitución. Pero es que, además de este enfoque, bajo la consideración de que los gravámenes temporales puedan ser verdaderas prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario, verificamos o desarrollamos argumentos que probarían que también se están infringiendo algunos principios constitucionales de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional prevista en sus sentencias para la válida creación o el válido establecimiento de prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario. Entonces, asumiendo, por tanto, que estos gravámenes puedan ser impuestos, ya se ha dicho aquí abiertamente, el primer principio que se quiebra es el principio de generalidad, antes se ha apuntado en el debate. Estos gravámenes temporales están proyectados sobre determinados sectores de actividad económica, pero no a todos los contribuyentes con independencia del sector de actividad económica en el que operen. Y dentro de esos sectores de actividad económica, energético y bancario, no quedan sujetos al gravamen todas las entidades que operan en esos sectores, sino tan solo algunas que o bien tienen una posición dominante de mercado en el sector energético o entidades que tienen un determinado volumen de negocio que exceda determinados umbrales. Entonces, esa obvia infracción del principio de generalidad supone una restricción al principio de igualdad y al principio de no discriminación del artículo 14 de la Constitución, en conexión con el deber de contribuir todos al sostenimiento de las cargas públicas del artículo 31. Y esto queda patente tanto en el gravamen bancario como en el gravamen energético. En el gravamen bancario solo quedan gravadas las entidades que operan en el sector bancario, no las que operen en otros sectores de actividad, aun cuando puedan también conceder créditos a terceros, ¿de acuerdo? Y además, solo quedan grabadas las que desarrollen actividades en territorio español y que en el 2019 tuvieran un margen de interés y comisiones superior a 800 millones de euros. Por lo tanto, quiebra el principio de igualdad. Se da un tratamiento fiscal distinto a unos obligados y a otros. Y en el gravamen energético sucede lo mismo. Los gravámenes temporales se proyectan sobre determinados sectores de actividad, la electricidad, el gas natural, los carburantes, el gas licuado del petróleo, y aquí solo tributan aquellos que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, tienen reconocido el rol de posición de mercado dominante y que en el año 2019 tuviesen un importe neto de cifra de negocio superior al 50% del total, o que en los años 17, 18 y 19 el volumen de negocio de esas actividades representara más de la mitad del importe total de cifra de negocio. Y luego, por los que yo llamo asimilados, que vinieron vía enmienda por aquello de la medida equivalente a la contribución solidaria temporal del Reglamento de la Unión, que luego la comentaremos, los que se dediquen a la producción de crudo de petróleo, minería de carbón y refino de petróleo, solo tributan o solo se les exige el gravamen a aquellos que en el ejercicio anterior su volumen de negocio por estas actividades representase más del 75% del total del importe neto de cifra de negocio. Por lo tanto, esta quiebra del principio de igualdad es patente en los dos gravámenes y la cuestión es si esta quiebra del principio de igualdad cumple con los juicios de comparabilidad, razonabilidad y proporcionalidad que exige la doctrina del Tribunal Constitucional para que un gravamen, para que un impuesto se repute cumplidor con el principio de igualdad. Y en el capítulo lo que hacemos es un análisis de estos tres juicios, el de comparabilidad, el de razonabilidad y el de proporcionalidad, para llegar a la conclusión de que ninguno de los tres se cumple. El juicio de comparabilidad, más o menos ya lo he apuntado, se dice que para contribuir a generar nuevos ingresos públicos que ayuden a atender los gastos derivados del refuerzo del pacto de rentas, hay que exigir estos gravámenes a las entidades que operan en el sector bancario y en el sector energético. Pero es que eso podían perfectamente haberlo ampliado a todos los contribuyentes o a todas las empresas con independencia del sector de actividad económica en el que operen. Por lo tanto, esa justificación que vemos en el preámbulo pues no se reputa sustancial o no se reputa convincente. Y este trato desigual que se da a unos contribuyentes y a otros tampoco es razonable porque los motivos que invoca el preámbulo
desde nuestro punto de vista, tampoco son muy convincentes. No hay ni una sola frase en el preámbulo que justifique por qué quedan fuera de los gravámenes temporales las empresas de los sectores energéticos que están por debajo del umbral de 1.000 millones de euros de volumen de negocio, o a las que se dediquen a las actividades de producción de crudo de petróleo, etcétera, etcétera. No se dice por qué las que están por debajo del importe neto de cifra de negocios del 75% quedan fuera. No hay ninguna explicación. Y en cuanto al gravamen bancario, pues se invocan una serie de razones que tampoco parecen convincentes. Se dice que el previsible aumento de los ingresos como consecuencia de la subida de tipos de interés justifica estos gravámenes temporales, o son un indicio de que hay una capacidad económica extraordinaria adicional susceptible de ser gravada. Y esto pues es muy cuestionable. Cuando suben los tipos de interés, obviamente la banca, en lo que son sus operaciones activas, por supuesto que va a obtener más ingresos, pero es que también tiene que asumir la posibilidad de tener que incurrir en mayores costes como consecuencia del incremento de la tasa de morosidad de la clientela. Pueden tener que hacer frente a pérdidas por insolvencias de sus deudores, y eso no se tiene en cuenta en la justificación del gravamen. Y tampoco olvidemos que el negocio bancario está muy bien cuando se generan ingresos por intereses, pero también hay que pagar los intereses de las operaciones de pasivo. Cuando el mercado de tipos de interés sube, hay que remunerar los depósitos y las imposiciones a plazo, y ese coste tampoco se ha tenido en cuenta a la hora de justificar el gravamen por la simple subida de los tipos de interés. Otro argumento que se esgrime en la exposición de motivos para justificar el gravamen es que las entidades de crédito fueron las beneficiarias del rescate bancario como consecuencia de la crisis del 2008. En aquella época, pues todos lo recordamos, se reestructuró todo el sistema bancario español, pero los beneficiarios del rescate bancario no fueron las entidades que ahora están obligadas a pagar estos gravámenes. Han subsistido las entidades con una solvencia fuerte y estas pagan el gravamen, pero los beneficiarios de aquel rescate fueron los accionistas de las entidades de crédito y sobre todo los depositantes. Entonces, las cajitas de las cuales... Entonces, todo esto que se dice aquí en el preámbulo no parece muy consistente. En definitiva, el preámbulo dice que hay que gravar a los grandes grupos bancarios por el mero hecho de ser grandes. Es perfectamente posible que una entidad de crédito modesta haya tenido beneficios extraordinarios mayores que los grandes bancos con un importe neto de cifra de negocio inferior. Entonces, esto como que no cuadra o no es una justificación razonable. Y en cuanto al juicio de proporcionalidad, creemos que no hay proporción entre el objetivo de obtener más ingresos públicos para financiar el pacto de rentas y la aprobación de los gravámenes temporales para alcanzar ese objetivo. Y aquí apuntamos un dato muy interesante, y es que la recaudación obtenida en el año 2022 superó en 23.000 millones de euros la recaudación estimada inicialmente por el Ministerio de Hacienda, por la Agencia Tributaria. Entonces, pretender considerar que los gravámenes temporales es una medida proporcionada cuando la recaudación de los ingresos tributarios daba sobradamente para probablemente atender las necesidades de gasto del pacto de rentas, pues puede hacer decaer los gravámenes temporales como una medida proporcionada para conseguir ese objetivo. Pues ahí pensamos que hay un serio problema de constitucionalidad. 2. Principio de capacidad económica. Aquí lo que hacemos en el capítulo es seguir la sistemática del Tribunal Constitucional y llegamos a la conclusión de que los gravámenes temporales infringen el principio de capacidad económica en cuanto fundamento de la imposición y en cuanto medida de la imposición. En el primer caso decimos que no hay una conexión en términos de capacidad económica entre lo que es el objeto imponible, el objeto gravable, supuestamente los beneficios extraordinarios obtenidos por las entidades de los sectores energético y bancario como consecuencia del aumento de la inflación, la invasión de Ucrania, tal, y la definición del hecho imponible, que es la obtención de ingresos. Entonces, puede perfectamente suceder que algunas entidades que tengan determinado volumen de negocio no tengan beneficios extraordinarios, o simplemente no tengan beneficios, o incluso tengan pérdidas. Entonces, esta desconexión entre el objeto gravado y la definición del hecho imponible creemos que infringe el principio de capacidad económica como fundamento de la imposición. Y segundo,
una vez realizado el hecho imponible, a la hora de calcular la cuota tributaria, la cuota a ingresar, claro, la simple aplicación del 4,8% o el 1,2% sobre el volumen de negocio, pues puede dar lugar a una cuota que no sea expresiva de capacidad económica en concreto en cada obligado al pago. Yo ponía el ejemplo cuando debatíamos en las mesas de debate que perfectamente pueden existir dos contribuyentes en situación objetivamente comparable que tengan los mismos beneficios extraordinarios en términos porcentuales y uno de ellos haya alcanzado ese beneficio extraordinario con un volumen de negocio superior a 800 millones de euros y otro haya obtenido ese mismo beneficio extraordinario con menos de 800 millones de volumen de negocio. Uno pagará el impuesto y el otro no lo pagará. Entonces puede suceder que la exigencia de los gravámenes temporales en algún caso no sea expresiva de capacidad económica gravable en ese obligado concreto. Y tercero, apuntamos también aquí que los gravámenes temporales podrían infringir el principio de renta neta acuñado por el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 94 en relación con la exigencia del principio de capacidad económica en los impuestos que gravan la obtención de renta. Esta sentencia tiene dicho que la regla general en los impuestos que gravan la obtención de renta es permitir la deducibilidad fiscal de los gastos necesarios para la obtención de ingresos. Y en los gravámenes temporales está prohibida la deducibilidad fiscal de la cuota a efectos de calcular la base imponible del impuesto sobre sociedades. Entonces, si la regla general es permitir la deducción de los gastos y aquí no se permite, pues habrá que ver en qué casos el Tribunal Constitucional admite excepcionalmente la no deducibilidad de los gastos. Y cuando vemos las sentencias del Tribunal Constitucional, hay 4 casos en los que esto se permite. Primero, cuando no haya relación entre el gasto realizado y el ingreso obtenido, que en el caso de los gravámenes temporales, honestamente, no lo vemos. Segundo, cuando con los gravámenes temporales se pretenda evitar que se produzcan actuaciones elusivas de los contribuyentes. Aquí decimos que la aprobación de los gravámenes no vemos que pueda contribuir a reducir pues, el fraude fiscal en estos impuestos, no lo vemos. Tercero, cuando se pretenda evitar la complejidad del procedimiento tributario, que tampoco pensamos que con estos gravámenes se simplifique el procedimiento tributario. Y cuarto, cuando concurran razones de política financiera o de técnica tributaria. Pues tampoco vemos que esto se cumpla aquí. Entonces, este es el problema de la no deducibilidad en el impuesto sobre sociedades. Tercero, la infracción del principio de no confiscatoriedad. Aquí reconozco que no debemos ser ingenuos y de hecho pensamos que este argumento pues va a tener poco recorrido, pero lo abordamos desde un doble punto de vista. Primero, analizamos la posible confiscatoriedad teniendo en cuenta el conjunto de los gravámenes que recaen a día de hoy en España sobre entidades del sector energético y las entidades de crédito. No solo los gravámenes temporales, sino la agregación de todos los tributos y gravámenes que recaen sobre estas entidades. Podría suceder que, teniendo en cuenta todo este gravamen agregado, estemos en una carga fiscal en el entorno del 50%. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha dicho que solamente hay confiscatoriedad en el sentido de afección ilegítima del derecho de propiedad cuando el gravamen agote la riqueza del contribuyente, que es tanto como decir que la cuota tributaria represente el 100% de la base imponible. Y esto en los gravámenes temporales obviamente no se produce. Pero sí hacemos este guiño en el capítulo para intentar hacer ver que podría haber un problema de confiscatoriedad si en lugar del 100% se tuviera en cuenta un porcentaje inferior. Y ahí enlazamos con el análisis de derecho comparado, tirando de un excelente trabajo de un letrado del Tribunal Constitucional, que es Moreno, en donde pues hace un análisis de todo lo que hay en otros países, donde más o menos está situado el umbral de la confiscatoriedad en el 50%, con matices, etc. Aquí es que somos muy exigentes, perdona que te mire, pero me ha salido de forma natural. Ya quisiera él. Y luego apuntamos también, en términos de confiscatoriedad, 2 sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio de 2020 y diciembre del 97, en las que se señala que las restricciones impuestas por los Estados miembros al derecho de propiedad que reconoce el artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión solamente es posible cuando la finalidad de esas restricciones es proporcionada y no va más allá de lo necesario para alcanzar esa finalidad. Y estas sentencias dicen que si la finalidad de estas restricciones es proteger los derechos de la hacienda pública, las medidas tienen que ser proporcionadas. Y ya hemos dicho
que la proporcionalidad quizá no es una de las virtudes del establecimiento de los gravámenes temporales. Otro principio que también vemos que está muy comprometido es el principio de seguridad jurídica. Si recordamos la secuencia temporal de lo que pasó a finales del 2022, tenemos una ley que se publica en el BOE el 28 de diciembre, que entra en vigor el 29 de diciembre, que el primer devengo se produce el día 1 de enero del año siguiente, que el cálculo de la cuota tributaria se hace teniendo en cuenta parámetros de cálculo del año 2019, hechos ya terminados y consumados, y que además entre el 1 y el 20 de febrero hay que hacer ya un primer pago anticipado del nuevo impuesto, tan solo 34 días después de la publicación en el BOE. Eso, honestamente, creemos que infringe el principio de seguridad jurídica en su manifestación de infracción de la certeza jurídica y de afección de la confianza legítima, en la medida en que los obligados al pago no tuvieron tiempo de adaptarse a la nueva situación que derivaba de la aprobación de los gravámenes temporales. Piensen, por ejemplo, en los grupos de consolidación que apenas tuvieron la posibilidad de renunciar al régimen de consolidación para que algunas empresas del grupo quedaran fuera de los gravámenes temporales. Pero es que todavía más, se podría contradecir el principio de buena regulación por infracción de un artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que me voy a permitir el lujo de leerlo textualmente, que dice, es el 129.4, que dice que con el objeto de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa legislativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones por parte de personas y empresas. Nada de esto se ha producido en la génesis de los gravámenes temporales. Por lo tanto, la seguridad jurídica vemos que aquí salta por los aires. También vemos problemas de retroactividad, de prohibición de retroactividad, desde un doble punto de vista. En primer lugar, porque la sujeción a los gravámenes temporales viene referida al cumplimiento de requisitos en el año 2019, un momento temporal en el que ya están consumadas todas las circunstancias. Por lo tanto, ahí hay un problema de retroactividad máxima. Y segundo, la cuantificación de la cuota se realiza teniendo en cuenta parámetros del ejercicio anterior. Los gravámenes temporales del año 23 tenían en cuenta el volumen de negocio del año 22 y los del año 24 tenían en cuenta el volumen de negocio del año 23. Ahí también hay retroactividad. Y esa retroactividad entendemos que es de grado máximo, prohibida por el Tribunal Constitucional por infracción del artículo 9.3, salvo que concurran, como dicen las sentencias, exigencias cualificadas del bien común o de interés general, pero nada de eso creemos que se dé en los gravámenes temporales. Bien, ese es el rosario de principios que vemos que pueden estar contradichos por los gravámenes temporales. Pero es que, como les decía al principio, si tenemos en cuenta que los gravámenes temporales son verdaderas prestaciones patrimoniales públicas de naturaleza tributaria, aquí también hay problemas de constitucionalidad. En primer lugar, porque el establecimiento de los gravámenes temporales no ha tenido en cuenta los requisitos que exige la doctrina del Tribunal Constitucional para el establecimiento de prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario. Y uno de ellos, lo apuntaba Juan al comienzo de la sesión, es que la recaudación que proveen estos gravámenes temporales no se destina a financiar o a sufragar los costes y las externalidades generadas por los sectores de actividad sobre los que se proyectan los gravámenes temporales. Se destina a un gasto general, que es el gasto que requiere el refuerzo del pacto de rentas. Por lo tanto, aquí también habría un problema de estas prestaciones patrimoniales públicas como tales. Segundo, tampoco se respetaría el principio de igualdad del artículo 14 en conexión con el principio de seguridad jurídica. Aquí citamos una sentencia del año 2016 en la que se analiza la validez de la prestación patrimonial pública no tributaria del conocido como déficit de tarifa del sector eléctrico. Aquí se discutía si esta prestación la tenían que pagar los grupos de empresas, aquí se decía simplemente que había que cumplir con el principio de igualdad, pero claro, desde el momento en el que los gravámenes temporales solo se exigen a determinadas empresas que operan en determinados sectores de actividad, pues también aquí hay un problema, ya lo hemos comentado antes. Bien, también se infringirían el principio de generalidad y el principio de capacidad económica como principios informadores de los ingresos públicos, no solo de los ingresos del sistema tributario, sino de los ingresos públicos en general. Recuerden que el artículo 31 de la Constitución, su redacción comienza diciendo
que todos debemos contribuir al sostenimiento de las cargas públicas de acuerdo con la capacidad económica. Luego, en ese primer inciso está el principio de generalidad y el principio de capacidad económica exigible a todos los ingresos públicos, y luego añade, de acuerdo con un sistema tributario justo basado en los principios de Luego, si asumimos que estos principios de generalidad y capacidad económica son predicables de los ingresos públicos en general, los gravámenes temporales tendrían que cumplirlos. Y ya hemos dicho que no los cumplen ni siquiera bajo su consideración como impuestos. Luego también aquí vemos un problema. Las exigencias del principio de seguridad jurídica también aquí decaen, por la misma razón que han decaído en el caso de los impuestos. Y por último, hacemos un análisis de la validez de la prohibición de repercusión económica de la cuota de los gravámenes a terceros. Y aquí pensamos que puede haber dos principios constitucionales en entredicho. El primero es el principio de tipicidad del derecho administrativo sancionador, porque la Ley 38/2022 no define lo que es la repercusión indirecta del gravamen y, sin embargo, prevé su sanción cuando esto se produzca. Pues ahí podría haber un problema, en ese punto en concreto. Y, en segundo lugar, se podría estar vulnerando el principio de libertad de empresa del artículo 38 en la medida en que la prohibición de repercusión supone una injerencia en la libre fijación de precios de los servicios a los consumidores. Y esto indirectamente supone un atentado a la libertad de empresa y a al derecho al beneficio de las empresas. Y luego, por seguir con infracciones, esto podría ser contrario al soft law bancario europeo. La Autoridad Bancaria Europea tiene unas guías de fijación de precios para la banca, en donde se dice negro sobre blanco que en la fijación de precios tienen que repercutir todos los costes, especialmente los tributarios. Esto se dice. Pero bueno, como esto es un soft law, pues no tenemos tan claro que esto pueda ser un argumento de peso, pero ahí está como refuerzo de la argumentación. Bien, dejando a un lado la Constitución, luego tenemos el derecho de la Unión Europea, y aquí también vemos que hay algunos vicios. El primero de ellos es el de la ya citada discriminación inversa. Al final quedan grabados tanto en el gravamen energético como en el bancario entidades con nombres y apellidos que son españolas. Esto es así. Por lo tanto, hay una discriminación inversa en beneficio de los extranjeros y en perjuicio de las entidades españolas. Y esta discriminación inversa puede representar una infracción de los principios comunitarios de libertad de establecimiento y de libertad de prestación de servicios. Y esto solamente se admite por la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea cuando las restricciones a estas libertades fundamentales estén avaladas por una razón imperiosa de interés general o por razones de proporcionalidad. Y en cuanto a las razones imperiosas de interés general, la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea tiene dicho en algunas sentencias que las necesidades de recaudación, y en el fondo es lo que subyace detrás de estos gravámenes, no pueden identificarse como una razón imperiosa de interés general que justifique la restricción de estas libertades fundamentales. Y en cuanto a la falta de proporcionalidad, pues ya hemos hablado de la excelente recaudación que tuvo el año 2022 por parte de los ingresos tributarios. Segundo, vemos también que puede haber distorsión de la competencia en la medida en que esta discriminación positiva en beneficio de los no residentes pone en una situación de peor competitividad a los obligados españoles. El artículo 101 del Tratado de la Unión Europea, que prohíbe el falseamiento de la competencia, en la interpretación que ha hecho el Tribunal de Justicia, determina que los Estados miembros no pueden adoptar ni mantener disposiciones legislativas que anulen el efecto útil de las normas en materia de competencia aplicables en el mercado de la Unión Europea. Y por aquí también vemos que puede haber problemas de adecuación al derecho de la Unión. Bien, otro punto en el que también abordamos un análisis, aquí le dedicamos bastante literatura en el capítulo, es a si los gravámenes temporales, concretamente el gravamen energético, ya sé que esto es largo, pero es que me ha tocado el capítulo más largo del libro. No te he cedido tiempo. Entonces, aquí lo que hacemos es un análisis de si el gravamen temporal energético español es o no una medida equivalente a la contribución solidaria temporal establecida por el Reglamento de la Unión Europea 2022-1854. Si recuerdan, este reglamento dice que los Estados miembros tienen que aplicar esta contribución solidaria temporal que grava los beneficios extraordinarios
de las empresas que operan en determinados sectores energéticos, o bien, si no se aplica la contribución solidaria, adoptar una medida nacional equivalente. ¿Qué es lo que hizo el legislador español? El legislador español, ante la tesitura de si exigir la contribución solidaria temporal o promulgar una disposición normativa en términos de medida de equivalente, lo cual tendría que haber sucedido antes del 31 de diciembre del año 2022, pues optaron, y permítanme la expresión, por lo que era más cómodo, que era adaptar la figura que ya estaba gestándose en sede parlamentaria, el gravamen temporal energético, y a base de enmiendas en la tramitación parlamentaria incluyen la sujeción al gravamen energético de las empresas dedicadas a la producción de crudo de petróleo, gas natural, la minería del carbón y el refino de petróleo. Y se dice abiertamente, así se dijo en la notificación que se hizo a la Comisión Europea, que de esta forma el gravamen temporal energético español era equivalente a la contribución solidaria temporal. ¿Qué es lo que hemos hecho en el capítulo? Hemos hecho un test de equivalencia y hemos visto que el considerando 63 del reglamento dice que una medida nacional será equivalente a la contribución solidaria si cumple 3 requisitos. Primero, que comparta objetivos similares a los de la contribución solidaria. Este obviamente se cumple porque el gravamen temporal energético está destinado a la asequibilidad de la energía para todos los ciudadanos. Aquí no entramos en discusión. Donde sí vemos que hay problemas es en el requisito de que la medida nacional esté sometida a normas similares a las que rigen la contribución solidaria. Y a la hora de hacer este matching, pues vemos que la contribución solidaria tiene carácter temporal y nuestro gravamen energético está diseñado con carácter temporal, pero se prevé la posibilidad de que sea permanente. Ahí puede haber una falta de equivalencia. Especialmente hay falta de equivalencia desde el momento en que la contribución solidaria recae sobre beneficios extraordinarios y nuestro gravamen energético recae sobre el volumen de negocio. Y a partir de ahí caen en cascada otros elementos que no cuadran. Los tipos de gravamen no tienen nada que ver porque unos van sobre el producto y otros van sobre el beneficio. Y por último, en la contribución solidaria temporal no se permite su repercusión a terceros y nuestro gravamen energético no se puede repercutir a terceros. Por lo tanto, esa equivalencia que el gobierno dice que se cumple, pues tenemos dudas de que verdaderamente se cumpla. Y el tercer requisito de si una y otra generan ingresos comparables, pues honestamente no hay comparabilidad posible, porque la contribución solidaria grava el beneficio y nuestro gravamen energético grava el importe neto de cifra de negocio. Entonces, ¿qué sucede? Pues que si llegamos a la conclusión de que el gravamen energético español no es equivalente a la contribución solidaria temporal, pues entonces el Estado español tendría que haber exigido la contribución solidaria, pero no lo hizo porque antes del 31 de diciembre de 2022 no se adoptó una medida de ejecución. Y entonces, ¿qué decimos? ¿Que el gravamen español es en sí mismo una medida de ejecución en España de la contribución solidaria? Podríamos decirlo así, pero en la medida en que no hay equivalencia entre una y otra, pues tampoco lo vemos esto lógico. Entonces parece como que aquí podría haber una cierta laguna jurídica que podría llevar a concluir que el Estado español ha incumplido los mandatos del reglamento comunitario. Bien, para no aburrirles, también hacemos un análisis de la validez del propio reglamento en la medida en que no invoca de forma incorrecta el artículo 122.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, y si en el futuro pues el reglamento decae su validez, pues todo caerá en cascada y nuestro gravamen equivalente o no equivalente pues también será ilegal. Y por último, y con esto ya termino, decimos que los gravámenes temporales infringen el principio de no discriminación exigible a las fórmulas de financiación de las obligaciones de servicio público. Y aquí utilizamos como punto de partida una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el asunto Viesgo Infraestructuras Energéticas, en donde se analizó si suministrar electricidad a tarifa reducida a determinados consumidores, el llamado bono social, era algo exigible únicamente a las entidades matrices de grupos de electricidad o a las entidades que desarrollaran las actividades de producción, distribución y comercialización de energía, o si se podía exigir a las que realizaran solamente algunas de estas actividades. En esa sentencia, el Tribunal de la Unión Europea dice que cualquier medida
que pretenda establecer una prestación patrimonial pública no tributaria que cumpla con las necesidades de financiación de las obligaciones de servicio público, se tiene que exigir de forma indiscriminada a todos los contribuyentes del sector sobre el que recae el gravamen. Y esto no sucede en los gravámenes temporales españoles. Luego, teniendo en cuenta lo dicho por esta sentencia y que aquí no se cumple con el principio de no discriminación, pues creemos que también puede haber una vía de posible ilegalidad de nuestros gravámenes en relación con el derecho de la Unión. Como ven, muchos problemas, hay algunos vicios más intensos que otros, pero esto es lo que hemos podido identificar como problemático. Y ya me callo porque muchas gracias, le José toca Manuel, a por el Fernando. esfuerzo de síntesis para los problemas existentes. Fernando. Bueno, pues en mi caso tendría que abordar algo que ya se ha abordado por Carmen y por Antonio, que son los problemas de constitucionalidad y la compatibilidad con el derecho de la Unión Europea del impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas. Entonces yo poco puedo añadir ya a lo que habéis dicho. Voy a tratar de dar alguna pinceladilla, algún pincel. No, que va, pero poco más. Yo lo veía y digo, yo casi sobro. Y es buena noticia porque es muy tarde y soy de los últimos, ¿no? Con lo cual yo creo que en el fondo esto es bienvenido, ¿no? Yo cuando veo yo no me resisto, ¿vale? Teniendo aquí a una exletrada y a un letrado del Constitucional, yo no me resisto a leer un párrafo de los razonamientos de las sentencias del Constitucional sobre grandes fortunas, en lo que se refiere a la retroactividad, a que no es retroactivo porque es en un impuesto de vengo instantáneo, es o estamos ante una retroactividad auténtica o no hay retroactividad, ¿no? Entonces cuando tú lees, yo leo, y con todo, desde mi absoluta modestia, el hecho imponible del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas no se va generando a lo largo de un periodo de tiempo, sino que se agota en sí mismo el día 31 de diciembre. Hombre, esto yo creo que no es así. Yo creo que no es así porque hay determinadas circunstancias que sí se generan en un determinado periodo de tiempo, como por ejemplo la posibilidad de acceder al tema de la empresa familiar. Entonces, evidentemente, oye, si hay un plazo de 90 días durante los cual lo tienes que cumplir, no se tiene que cumplir o se tiene que cumplir, y lo que resulta es que me lo apruebas cuando ya no quedan esos 90 días, pues estoy muerto, porque no me puedo adaptar. Entonces, no es cierto, yo creo que no es verdad, honestamente, que esto sea así, ¿vale? Simplemente es una reflexión que lo que más me llamó de la atención de la sentencia, ya, es que, entiendo que, desde un punto de vista, no sé, de los estudiosos del derecho tributario, digan, no, es que la retroactividad en un impuesto instantáneo que se devenga pero es que el impuesto, la base imponible del impuesto sobre patrimonio, del impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, no se configura en un determinado momento de tiempo, se configura a lo largo del año. Hay muchas decisiones que afectan a eso. Entonces, claro, a mí me cuesta, esto lo leo y digo, bueno, no estoy de acuerdo. Vale, pero bueno, dicho esto, lo bueno de mi intervención es que todo está resuelto ya por el Constitucional. Luego ya lo que diga, pues no sirve para nada, ¿no? Pero bueno, partiendo de eso, pues me puedo permitir decir este tipo de cosas, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que actualmente yo veo dos temas en relación con los recursos, ¿vale? Que es un tema que yo creo es ¿a dónde van los recursos? ¿No? Yo creo, bueno, primero, Carmen, te diré que el unicornio del no residente, del residente no consolidado que se vino a vivir a España y se ha alargado, existe. O sea, puedo atestiguar que existe porque yo tengo a dos, ¿vale? Entonces, esos dos van a ir hasta el final porque además son personas, contribuyentes que han acabado pagando pues más de 100.000 euros, ¿vale? Alguno 800.000, otro 400.000, entonces va a resultar que ese sí que existe, ¿vale? Entonces, yo lo que me planteo es, desde la perspectiva de la confianza legítima y la seguridad jurídica como principios de derecho comunitario, ¿qué va a hacer debo decir que va a hacer un TSJ, bueno, porque algunos, bueno, TSJ no, porque estos están en la audiencia. ¿Qué va a hacer la audiencia? Bueno, ya veremos si plantea una cuestión prejudicial, ¿no? Ese es el gran problema, o lo hará el Tribunal Supremo, ¿vale? Pero desde luego, yo creo que alguien que se ha venido a vivir a España, a Madrid en concreto, pensando que hay un sistema tributario y se ve, o un régimen en cuanto a impuestos de patrimonio, grandes fortunas, se ve sorprendido por la introducción del impuesto y luego se va, porque se han ido, de facto se han ido, pues yo creo que es el caso, vamos, fetén para que te lo planteen. Otra cosa es lo que haga la audiencia. Me preocupa que también hay casos en TSJs, ¿vale? Y los TSJs
desgraciadamente, no sé si por el colapso que tienen de temas o por el tiempo que tienen para dedicarle a cada asunto o por lo que sea, evidentemente, yo lo digo abiertamente, yo creo que la calidad de los pronunciamientos que yo veo en TSJ pues no dedican quizá, le miran con la misma profundidad que la audiencia, ¿vale? Pero bueno, eso me preocupa, ¿no? Que el TSJ, que los TSJ puedan plantearlo o no, pero la audiencia lo va a acabar planteando, o espero. Bien, José Manuel. Yo añadiría esto que estás comentando, Fernando, la posible infracción del principio de seguridad jurídica en su vertiente de afección de la confianza legítima. Sí, no, pero estos contribuyentes que han venido a España en la confianza de que había una paz fiscal determinada, que se está planteando. De repente se promulga una ley a toda velocidad con precipitación, bla, 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 y no han tenido la posibilidad de legítimamente poderse adaptar al nuevo escenario. Y eso ya entra eso es lo que estaba diciendo. Esto entra además en conexión con la libre circulación de capitales. Entonces, yo creo que ese tema está por resolver. Y lo que se me plantea, es cierto que solamente afecta al 22, ¿vale? Porque ya en el 23 te podías pillar. Normalmente se han ido en el 24, ¿vale? Sí. Porque claro, luego hay que adaptarse, primero salen del shock y dicen, ahora ya me piro, ¿sabes? Entonces se han ido en el 24. Y luego habrá que ver si eso tiene algún efecto por discriminación inversa sobre un residente consolidado en España, porque si afecta a la seguridad jurídica de un residente no consolidado, es el término que utilizamos, ¿vale? El residente no consolidado es alguien que ha venido recientemente a vivir y ¡pumba!, se encuentra con esta historia. Pues si eso se puede luego trasladar. Me da la sensación de que no, ¿vale? Pero bueno, eso yo creo que es uno de los temas que está pendiente. Y luego, a mí, otro de los temas, la confiscatoriedad. Yo creo que, claro, los recursos de las comunidades autónomas, a mí el argumento, que yo entiendo, claro, que la comunidad autónoma puede decir lo que puede decir en ese momento, porque no tiene un caso concreto. Es un recurso un poco abstracto. No es que usted me está grabando con un tipo de gravamen que va a ser superior a la rentabilidad, o no. A mí eso me parecía flojo de comprar. O sea, ahí yo estoy con eso, no me parece un argumento diciendo, oiga, es que un 3,5 es más de la rentabilidad que obtengo. Bueno, o no. Si ha invertido usted en criptomonedas, pues a lo mejor no, o sí, dependerá de cada caso. Yo lo que me planteo es si el Constitucional en algún momento va a entrar en la situación en la que supone que haya un límite mínimo del 20% de la cuota del impuesto sobre patrimonio, que es trasladable a grandes fortunas, que hace que en determinados casos los contribuyentes se vean privados de más del 100% de su renta. Ya no entro ni siquiera en qué es confiscatorio, porque yo ya he leído que aquí solamente es confiscatorio aquello que te lleva más del 100%. La duda que tengo es si el Constitucional, y ese caso también va a estar encima de la mesa, es qué pasa cuando alguien tiene una renta de 100.000 y acaba pagando por impuestos sobre patrimonio o grandes fortunas 800.000. Nos va a decir que como no hemos consumido todo su patrimonio tampoco es confiscatorio. Esa es la... Porque yo creo que eso... Bueno, pero ahí voy, en términos generales, pero en un caso concreto como ese, para el señor que se gasta en un caso concreto como ese, efectivamente, que los hay. Sí, los hay. Precisamente los hay porque lo introdujeron con nocturnidad y alevosía. Claro, porque si lo hubiesen hecho con un cierto efecto anuncio, no lo sabría. O se habrían ido, o habrían organizado un poquito más su esquema fiscal. Pero precisamente como los hay, ¿qué va a decir? Porque esto yo espero que algún tribunal, porque se lo vamos a plantear, lo eleve al Tribunal Constitucional y no sé muy bien qué dirá. Porque claro, si realmente un impuesto sobre patrimonio confiscatorio, que es lo que yo también parece resultar esa sentencia, es el que te lleva el 100% del patrimonio. Es que lo dice pues, la sentencia. No, ya lo sé, pero por eso te digo que me cuesta, lo leo. En el caso de agotar el valor del patrimonio. Claro, pero es que lo leo y digo, ¿de verdad? ¿Esto es así? No lo sé, ¿eh? O sea, son las dos dudas que a mí me plantean en cuanto a los recursos. Yo soy bastante escéptico, pero bueno, también es cierto que hay gente que como se ha visto sorprendida, el 22 es el año del cabreo. Claro, y si a ti te pasa esto que os estoy contando, de que pagas 300.000 euros cuando tu renta son 100.000, pues bueno, pues dices, mira, yo voy hasta el final porque ya me voy a ir de aquí, además me he ido, ¿vale? Entonces ya, pero yo, o sea, me voy, pero intento llegar hasta el final. Luego yo creo que sí que va a haber casos y yo espero, estas son las dos cuestiones que yo veo actualmente en materia de recursos. Y el resto es muerto, porque efectivamente, como el Constitucional ha dicho que esto está bien,
pues está bien. Y poco más puedo decir. Muy bien, pues ahora vamos a empezar por allí, porque dado que Violeta ya ha tenido ocasión de intervenir, empezamos contigo, José María, para que... ¿Por dónde empiezo? Por alusiones. Nada, bueno, brevemente. No he hecho las entrevistas. No, ni yo tampoco. Quiero decir que, entonces, bueno, en primer lugar, gracias a la Fundación y especialmente a Ginés y a Juan por invitarme a participar. Bueno, la verdad que han sido muchos temas los que han salido. Yo voy a dar 2 o 3 pinceladas muy rápidas y luego quizás si hay algún coloquio más. Por un lado, desde el punto de vista procedimental, en el que se ha insistido aquí bastante, bueno, pues yo querría destacar primero que, por supuesto, tengo que estar de acuerdo en que cuanto más sosegado, documentado y detenido que sea cualquier iniciativa de modificación legislativa y también tributaria, pues probablemente mejor producto legislativo se obtendrá. Dicho esto, también es cierto que el juicio de constitucionalidad no es un juicio de técnica legislativa, ni tampoco es un juicio para reparar todos los posibles problemas procedimentales que se hayan podido cometer en la tramitación. Luego, para que una ley se declarara inconstitucional por un vicio de procedimiento, primero, como dice la propia sentencia del impuesto de grandes fortunas, haría falta constatar que tal vicio se ha producido, y segundo, habría que ver si ese vicio ha alterado de forma sustancial el proceso de formación de la voluntad de los parlamentarios. Porque tiene dicho el tribunal desde hace mucho tiempo que solo los defectos más graves que provoquen un déficit democrático podrían conducir a la declaración de inconstitucionalidad. Hasta el punto de que, bueno, pues incluso en los proyectos de ley, que sí que tienen regulado una serie de documentos que deben acompañarlo, no siempre cuando se ha omitido alguno de esos trámites, eso ha abocado a la inconstitucionalidad del resultado final, ¿no? Con lo cual, yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta más allá de la valoración que pueda merecer el que se haya tramitado de modo más acelerado, más rápido, con más o menos documentación. Aparte de que aquí, bueno, como entró por vía de enmienda, el reglamento del Congreso no exige ningún documento ni informe preceptivo para la presentación de una enmienda. Cuestión distinta es el tema de la homogeneidad o no de dicha enmienda. Sobre ese punto yo también tengo que discrepar de que haya habido un apartamiento en esa sentencia de la doctrina anterior. Yo creo que eso no es así, vamos, humildemente así lo creo. Tengo que recordar que el tribunal nunca ha declarado inconstitucional una ley por la supuesta heterogeneidad de la enmienda a través de la cual se aprobó o que tuvo como resultado esa ley. Solo en la 119/2011 se consideró heterogénea la enmienda por la que se pretendía modificar el Código Penal en una ley sobre el procedimiento de arbitraje. Y bueno, ahí se declaró vulnerado el jus in officium de los parlamentarios, pero no se declaró inconstitucional la ley. Y que, en general, el tribunal es bastante deferente con la autonomía parlamentaria a la hora de valorar el buen o mal uso del reglamento o del procedimiento. Entonces, yo aquí creo sinceramente que no se vulneraba el principio de homogeneidad mínima que el tribunal, además este es un requisito de creación del propio tribunal, que no está ni en la Constitución ni está en los reglamentos de las cámaras. Y el tribunal lo ha expresado siempre como una falta absoluta de conexión, cuando la falta de conexión sea evidente y manifiesta. Y bueno, yo creo que aquí, si por homogeneidad entendemos lo que pertenece al mismo género, pues podemos considerar razonable que dentro del género prestaciones patrimoniales públicas están las tributarias y las no tributarias. O por lo menos a mí no me parece descabellado el razonamiento que hace el tribunal para sostener ese no incumplimiento del procedimiento parlamentario. Y luego, en cuanto a la cuestión de fondo, bueno, pues naturalmente hay muchos aspectos de autonomía tributaria, algunos de ellos los ha expuesto de forma que yo comparto, Violeta, sobre el respeto a la autonomía tributaria de las comunidades. Y bueno, sobre el principio de no confiscatoriedad es que realmente creo que es difícil que el
tribunal ponga ni este ni ninguno, aunque en casos concretos así se haya dicho, que ponga una cifra y un cómputo de cuántas cargas tributarias hay que tener en cuenta en el numerador para ver cuándo y cuándo no se vulnera el principio de no confiscatoriedad. Por eso yo creo que es más valioso el principio de capacidad económica, pero claro, pues naturalmente ahí también hay un juicio de constitucionalidad que creo que tiene que ser en términos de razonabilidad y proporcionalidad, un poco en los términos de la sentencia 182/2021. Y finalmente sobre el comentario que hacía Fernando acerca de la retroactividad. A ver, como todo, yo creo que también es una cuestión discutible, no se puede negar, pero creo que dentro de que pueda no haber impuestos instantáneos puros o periódicos puros y que siempre hay elementos temporales a valorar, yo creo que este impuesto se acerca más a un impuesto instantáneo, aunque hay elementos temporales, porque también en el ISD hay elementos temporales para la bonificación de la empresa familiar y eso no convierte al ISD en un impuesto periódico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se puede discrepar, por supuesto, de que no era todo lo previsible que hubiera sido deseable pero creo que el tribunal no se aparta en la sentencia 149 de su doctrina previa. Solo es novedoso porque nunca se había planteado el tema de la autonomía financiera. Nunca se había creado un tributo clónico para, digamos, cubrir una parte de la tributación patrimonial que las comunidades autónomas habían dejado libre. Y ahí creo que es novedosa la sentencia, por supuesto opinable y criticable, y el voto particular de forma virulenta, como creo que un ponente antes ha dicho, pues así lo hace, ¿no? Pero bueno, yo francamente creo que, y con esto termino, ahí de nuevo tampoco se puede confundir el juicio de constitucionalidad con lo bien o mal que parezca el método escogido por el legislador para, digamos, armonizar la imposición patrimonial. Yo creo que en la sentencia 2015 sobre el IDEC ya se dijo que había varias formas de conseguir un mismo fin y que el Tribunal Constitucional no iba a digamos, a lidiar en cuál era la mejor, ¿no? Sino simplemente valorar si se había respetado los principios constitucionales. Y yo creo que el principio de autonomía se respeta. Y la prueba es que las comunidades han reaccionado a la introducción del impuesto y han decidido las que querían recuperar la recaudación del impuesto y las que no querían, digamos, o las que respetaban que eso tributara al Estado a través del impuesto de grandes fortunas. Y nada más, no quiero extenderme porque creo que ya es bastante tarde. Bueno, es que ya... Sí, ¿no? Bueno, ya he hablado antes, pero un par de cosas. Uno, la confiscatoriedad, obviamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho, esa es la doctrina del Tribunal Constitucional. Es verdad que cuando examinamos doctrina comparada, el límite de la confiscatoriedad es algo que todos los tribunales han evitado. El único que no lo evitó una vez fue la Sala Segunda del Tribunal Constitucional alemán, porque el ponente era Paul Kirchhoff. Cuando se fue Paul Kirchhoff no se había ido todavía y ya habían hecho un overruling. Es decir, yo creo que no tenemos hoy en día un tribunal constitucional que se haya atrevido a poner un límite. Sí que es verdad que los efectos puntuales, ¿no? Yo creo que ahí es un impuesto que no está funcionando, es un impuesto asfixiante. Y me parece que debe ser, no sé si la confiscatoriedad es la herramienta, pero si no es confiscatoriedad, sí me parece que la desproporción en el gravamen de la capacidad económica no tiene un pase. A lo mejor los recursos no lo habían construido desde esa perspectiva. Y luego ya, para no extenderme más, el tema de derecho parlamentario, que todos los que hemos pasado por el Tribunal Constitucional lo hemos tocado, pero nos pasa como el derecho procesal, que nos da mucho miedo porque tiene muchas revueltas y demás. Pero si yo no he entendido mal la doctrina del Tribunal Constitucional, es altamente deferente con la función de la Cámara y con la función de la mesa de la Cámara. Lo que a lo mejor nos tenemos que preguntar es ¿a quiénes ponen los partidos en la mesa de la Cámara y cuál es la discusión que se está teniendo?
Pues claro, pero es que eso, yo no sé si eso tiene remedio o no, ¿no? Pero a lo mejor deberíamos hacer, y además esto es neutral ideológicamente, porque por desgracia está muy extendido, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer esa consideración, lo digo al hilo de las sentencias del veto presupuestario, donde justamente se planteaba esa cuestión como conflicto, y al final, bueno, pues, o tú tienes una Cámara que se autogestiona y de una manera coherente, o no hay tribunal constitucional en el mundo que lo pueda frenar, ¿no? Y por último, en la sentencia no recuerdo si se decía exactamente, pero yo creo que no hubo ningún amparo parlamentario en la tramitación. Es decir, si hubo alguna vulneración, no se llegó a... Entonces, claro, no puedes venir luego después a decir no me han vulnerado mi derecho cuando en tu momento no te has quejado, ¿no? Entonces yo creo que eso... Sí, pero tienes razón que ellos luego no plantearon recurso al amparo. Es decir, estratégicamente se fueron por temas comunidades autónomas. Eso es. Esa estrategia. Eso claro, es. Cuando tenían que haber ido por amparo y además tienes la otra vía del Tribunal de Derechos Humanos si te vas por amparo. Y teniendo en cuenta la cantidad de amparos parlamentarios que hay, bueno, no sé si son muchos o pocos. Es que es curioso, es una cosa pero está curiosa. Renunciar a esa vía cuando ya casi tienes la plantilla hecha es un poco llamativo, ¿no? Sí. Bueno, Sí. Sobre todo si se tiene en cuenta, que lo ha dicho José María, que en la sentencia en que todos tenemos referencia de la falta de homogeneidad, lo que se apreció es una vulneración del derecho del parlamentario al ejercicio de su cargo. La 119. La vía hubiera sido la del recurso de amparo por parte de los diputados, porque hubiera podido conseguir exactamente el mismo efecto que en la sentencia que él ha mencionado. Sin olvidar, y es un inciso muy breve, que cuando que aquí hay dos derechos de los parlamentarios en conflicto. Los de los proponentes de la enmienda, a los que si se les inadmite por falta de homogeneidad, también pueden considerar lesionado su ius in officio. Es decir, que hay ambos grupos que pueden alegar su derecho al ejercicio del cargo. Bueno, lo que pasa es que los que proponen una enmienda siempre te pueden decir, preséntelo usted como una proposición, es decir, claro. El problema es que me lo has metido allí y, por ejemplo, me has dejado sin mi derecho a enmendar esa misma enmienda. Si eso se hubiese planteado desde el principio, probablemente la respuesta hubiese sido otra, pero claro, tienes que estar peleando eso desde el minuto 1. Claro. Y sí, no siempre los diputados que más saben están en ese tipo de tareas, por ser extraordinariamente suave. Quería llegar yo. Sí, pero yo creo que eso lo tenemos yo claro. creo que son estrategias de partido, O sea, porque es muy extraño que no haya un amparo, porque se han ido por la vía de las comunidades autónomas. Todos cuando estaban allí peleando con los diputados y además cuando estás en y está en el diario de sesión. Tampoco es incompatible, se pueden simultanear, ¿no? Claro. Mi experiencia cuando estás en un grupo es que alguien con cara y ojos tiene que convencer esto tiene que ir por determinada vía, así lo podemos ganar. Y bueno, tristemente, mucho antes de que yo llegase, y yo además he sido un jalón negativo, esto se ha ido descapitalizando, el Congreso se ha ido descapitalizando desgraciadamente. Pues yo no sé si hay alguna intervención añadida, porque yo tengo ganas de plantearos a todos, si no ha llegado ya el momento que surge, la reflexión me surge al hilo de lo de la retroactividad respecto de grandes fortunas, los elementos temporales y no sé qué. Si no ha llegado el momento de que nuestro Tribunal Constitucional se plantee de una vez que hay leyes que no son formalmente retroactivas porque entran en vigor y producen efectos a partir de su entrada en vigor, pero que producen un efecto que es radicalmente contrario a la seguridad jurídica y a la confianza legítima. O sea, no sé si ha llegado el momento de que dejemos de hablar de la retroactividad tributaria y demos un salto para hablar del necesario respeto al derecho de los ciudadanos a la confianza legítima en el marco. Es que me han dado pena los pobres residentes de... No consolidados, que han huido. Pero dándome mucha pena a ellos, me doy mucha más pena yo. Claro, que tú no puedes huir. Ese es el argumento que va... No por las grandes fortunas, lamentablemente para mí, sino por cómo se configura la protección del ciudadano frente a modificaciones que desde hace ya muchos años se producen de manera absolutamente inopinada y en un momento en que la capacidad de reacción del contribuyente, sea persona física
o sea persona jurídica, no existe. Y a ese respecto tenemos un ejemplo que con toda seguridad va a llegar otra vez al Tribunal Constitucional, que es la recuperación vergonzante de las vergonzantes medidas del Decreto Ley 3/2016 a través de la Ley 7 de 2024, cuando el periodo impositivo estaba a punto de finalizar. Que alguna reflexión deberían merecer, porque la ley incurre en retroactividad media, según los parámetros del Tribunal Constitucional, pero es, en mi opinión, una vulneración flagrante del derecho a la confianza legítima. No sé si queréis hacer alguna reflexión. Yo si quieres vuelvo a leer el artículo No. de la Ley de Procedimiento Administrativo. Es que es de manual. Bueno, lo que pasa es que por llevar un pelín la contraria, en esa ley lo que se hace es recuperar una serie de medidas declaradas inconstitucionales porque efectivamente no se podían hacer vía decreto ley. Yo voté ese decreto ley, no lo voté a favor, y además pedí que se tramitase como proyecto de ley. Pero lo más divertido de todo es que todo el mundo, todos los recurrentes, todos habían pedido un pronunciamiento del tribunal sobre el fondo del asunto. Y yo creo que el Tribunal Constitucional perdió una excelente oportunidad de haber resuelto el asunto y no devolverlo otra vez. Es decir, sobre todo cuando había resuelto el tema por unanimidad, cosa que en estos tiempos no es lo habitual. Entonces, ya que lo había resuelto por unanimidad, pues dime si eso es constitucional definitivamente o no. Pero Paco, es que lo resolvieron por unanimidad precisamente porque no entraron en el fondo. Sí, pero eso, eso al final acaba generando cada vez más problemas, y esto no es derecho, es sentido común. Sí. Si la pregunta es si la pregunta que hicieron todos los recurrentes, pues que yo conozco a varios, todos dijeron: yo quiero una solución definitiva, porque todo el mundo se estaba oliendo que si me dan la razón. Así era. Sí. Fue así. O sea, en fin. Tenemos mucho discutido desde 2016, ¿verdad? Se lavó las manos el Tribunal Constitucional, simplemente se lavó las manos, no quiso entrar. Y organizó el día de la marmota. Es práctica habitual, no de esta sentencia. No, quiero decir, es que podrá criticarse, quiero decir, pero que es práctica habitual del tribunal que, apreciado un motivo de inconstitucionalidad, no analice los restantes. O sea, Sí, es práctica habitual. Por eso sigue un orden. Por eso el orden que es práctica inveterada. Ahí voy. Decidir por unanimidad al respecto de esto, que es un motivo formal. ¿Para qué me voy a meter en líos y resolver el problema? Si muere por el vehículo normativo. No. Es una práctica inveterada desde hace muchos años. Muchos años, pero creo que, mi opinión personal es que creo que en esa cuestión en concreto se perdió una excelente oportunidad, porque en otros temas te da bastante igual, pero que eso se veía venir, que se iba a reproducir. Estaba yo, José María, aprovechando lo de práctica inveterada, o en el punto de la tramitación parlamentaria, que se ha llegado a la convicción de que ambas partes del arco parlamentario, unos lo hicieron, otros contemporizaron. La sociedad civil tiene que quejarse, porque al final aquí nos perjudica es al conjunto de la ciudadanía. Y aquí hemos citado partidos políticos puntuales para hacer referencia a actuaciones concretas, pero el resultado final, los que estamos aquí, estamos todos de acuerdo, es calamitoso, con prácticas inveteradas, con independencia de la mayoría de las instituciones, y con prácticas también inveteradas, modificadas en el tiempo para ir metiendo cada vez camiones más grandes, pero en el que parece que los que ahora están del otro lado están tomando nota para seguirlo haciendo en el futuro, en vez de denunciarlo como parece que debieran. Con lo que yo creo que el cometido de la sociedad civil es chillar alto y claro: oiga, cambie las prácticas inveteradas y déjese de mamporreos con lo que es derecho de la ciudadanía. Entonces yo creo que esa es la triste lectura que hay que sacar. O sea, porque si no, esto cada vez se parecerá menos a un Estado de Derecho, en lo que todos hemos venido entendiendo por tal. Yo creo que esa es la triste lectura. Pero vamos, y lo digo como voz en off the record, como la Fundación DISIC. Pero bueno, que yo creo que tristemente estamos todos de acuerdo. Pues si no hay más, muchísimas gracias a todos, incluso a quienes hayan resistido dentro del streaming.
la Fundación próximamente para más líos como este. Muchas gracias. Muchas gracias.